espíritus. Tenemos el estudio del libro segundo titulado Mundo Espírita o de los Espíritus. Capítulo primero, de los Espíritus. Abarca 8 subcapítulos, los cuales se titulan: el primero, Origen y Naturaleza de los Espíritus. Segundo, Mundo Normal Primitivo. Tercero, Forma y Ubicuidad de los Espíritus. Cuarto, Periespíritu. Quinto, Diferentes órdenes de espíritus. Sexto, Escala espírita. Séptimo, Evolución de los espíritus. Y octavo, Ángeles y demonios. Hoy daremos inicio al subcapítulo número 1, titulado Origen y Naturaleza de los Espíritus, el cual comienza con la pregunta número 76 hasta la número 83. La dinámica de estudio de hoy será de la siguiente manera. La oración inicial estará dirigida por la hermana Inírida Francia. Nuestro expositor del día de hoy es nuestra hermana Alina Barbosa. Moderador Gipsiliana Zavala. Ronda de opiniones y preguntas serán respondidas por el equipo de mensaje fraternal. La oración final estará a cargo del hermano Cirilo Zavala. Queridos hermanos, para que nuestro estudio sea totalmente de su agrado y sea provechoso, debemos recordar que es importante mantener los micrófonos de su computador o celular apagados. Esto es mientras el hermano está dando la explicación del tema de estudio. El equipo de mensaje fraternal estará atento a sus preguntas y opiniones por medio del chat del WhatsApp o por el chat de esta aplicación. Una vez terminada la lectura, que estará a cargo de la hermana Alina Barbosa, se dará inicio al ciclo de preguntas y opiniones. Ahora sí, hermanos encarnados y desencarnados, sean nuevamente bienvenidos al estudio de hoy y que nuestro Padre Eterno, por medio de nuestro hermano Maestro Jesús de Nazaret, comenzamos con la oración inicial por la hermana Enida. Por favor, recalco, queridos hermanos, para que nuestro estudio sea totalmente provechoso y sea de su agrado, debemos recordar que es importante mantener los micrófonos de su computador o celular apagados. Esto es mientras que el hermano está exponiendo, dando la explicación del tema de estudio. Le agradecemos de antemano, por favor, que apaguen los micrófonos de su celular. Bueno, comenzamos con la oración inicial por la hermana Inírida. Adelante, hermana. Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a elevar nuestro pensamiento al Padre Todopoderoso, a nuestro Maestro Jesús de Nazaret y los buenos espíritus que son los encargados de asistirnos en su nombre, de darnos las intuiciones necesarias, los consejos, además que la fortaleza para seguir adelante. Hoy agradecemos a cada uno de ellos esa asistencia, ese fortalecimiento que necesita nuestro espíritu en estos mundos inferiores. Asimismo, pedimos por todos aquellos que ignoran esta realidad y por esa razón sufren, los que están enfermos, los que están en las calles, en las cárceles, en las guerras. Especialmente pedimos por los niños que están padeciendo a través de tantas iniquidades que suceden en el mundo. Señor, permite que lo que nosotros estudiemos hoy sea de provecho, que sensibilice nuestras almas, nuestros sentimientos y podamos poner en práctica todos estos conocimientos, no solamente para nosotros mismos, sino para cada uno de los hermanos que toquemos. Digo, toquemos con una palabra, un acompañamiento, una oración. Los espíritas debemos estar abiertos a ayudar de esta forma.
y el estudio que realicemos debe servirnos justamente para eso, para tratar de abrir los corazones, el pensamiento de las personas que nos acompañan a nuestro alrededor y todos aquellos que por casualidad, entre comillas, se tropiezan con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder de los cielos y la gloria, Padre mío, por los siglos de los siglos. Amén. Queda abierta la sesión en el nombre del Padre, de nuestro Maestro Jesús y de nuestros amigos espirituales que siempre nos acompañan. Adelante. Amén. Adelante, hermana Lina. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de que estemos fraternalmente unidos. Vamos a comenzar entonces el libro segundo, que es Mundo Espírita o de los Espíritus, capítulo primero, Origen y Naturaleza de los Espíritus. La pregunta 76, me voy a permitir primero leer la nota, porque es muy importante para comprender más el fondo de la respuesta que dan los espíritus. En la nota que hace el hermano muy querido, Allan Kardec, dice, se emplea aquí la palabra espíritu con letra E mayúscula para designar a las individualidades de los seres extracorporales y no al elemento inteligente universal. Entonces, la pregunta 76 dice, ¿qué definición puede darse de los espíritus con E mayúscula? Y responde el mundo espiritual. Puede decirse que los espíritus, con E mayúscula, son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material. ¿Qué nos está diciendo? Que son todos los seres creados por Dios que pueblan el universo. Y por lo que dice en la nota, debemos entender que son todos aquellos espíritus que están desencarnados. Nosotros, los encarnados, somos espíritus encarnados, y cuando se hace referencia a espíritus encarnados, vamos a ver que se utiliza la E minúscula. Y en el libro de los espíritus van a ver esa diferenciación entre espíritus con E mayúscula y espíritus con E minúscula. Entonces, estamos aquí completamente claros de que espíritus son los seres creados por Dios, seres inteligentes de la creación, que pueblan el universo fuera del mundo material. Por eso la diferenciación, y por eso quise leer primero la nota, para que podamos diferenciar. Y algo muy importante, que todos los espíritas y todos los que estudiamos el libro de los espíritus, los libros de Allan Kardec, todos en general, la revista espírita, cuando estemos en una conversación y alguien nos diga, sí, los fantasmas, los aparecidos, nosotros que estudiamos esta doctrina filosófica y moral, debemos siempre utilizar espíritus para enseñar a la gente a desechar ese sentido de fantasmas, aparecidos, iluminados. Son espíritus, esos que nadie ve pero están allí. Y los que tienen la facultad de la visión, por supuesto, lo ven y a veces continuamente. Podemos pasar a la 77. La pregunta 77 dice, los espíritus
E mayúscula, ¿son seres distintos de la divinidad o solo emanaciones o porciones de la divinidad llamados por esta razón hijos de Dios? Y responde, Dios mío, son obras suyas, absolutamente, como un hombre que hace una máquina. Esa máquina es obra del hombre y no él mismo. Sabes que cuando el hombre hace una cosa bella y útil, la llama su hija, su creación. Pues bien, lo mismo se da con Dios. Somos sus hijos, porque somos obra suya. Entonces, ahí ellos primero usan esa expresión de Dios mío, porque por supuesto Allan Kardec hace una pregunta que para él es lógica realizarla, porque se busca en la obra del Libro de los Espíritus que sea comprensiva para todo el mundo. Y él se pone, por supuesto, en los zapatos de toda la gente, no solamente la estudiada o la que iba en aquel momento a cualquier instituto de aprendizaje, sino el normal, común y corriente, que es a quien él quería llegar para que comprendieran la vida espiritual y entendieran las situaciones de la vida. Entonces, cuando él pregunta, ¿son seres distintos de la divinidad o solo emanaciones o porciones de Dios? Y llamado por eso sus hijos, ellos exclaman de esa forma. No, no son una parte de él. No es que son seres distintos de la divinidad, son creaciones de Dios. Son su creación. Es como nosotros padres con nuestros hijos. Son una parte nuestra, por supuesto, porque somos materia. Pero en el caso de los espíritus, ellos son y somos energía creada por Dios, que es que la causa primera de todas las cosas y la inteligencia suprema del universo. Entonces, quedamos perfectamente claros que no es como muchas veces creen las personas, de que somos un pedacito de él. Nos sacó de él y nos creó. Como dicen algunas religiones, que si de la costilla se creó a Eva, de la costilla de Adán y una serie de cosas. No. Él nos creó completos de una máxima energía que es la que él maneja en el universo. Seguimos. Antes de continuar, sí me gustaría que pudieran ir tomando notas si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, y al final ustedes la consultan, la comentan, que puede ser en el chat o puede ser cuando levantando la mano en la parte de abajo donde dice reacciones, para que entonces la gente de mensaje fraternal podamos ir aclarando ellos y en el momento que ellos lo crean conveniente, yo también puedo aclarar. La pregunta 78. ¿Tuvieron principio los espíritus o son eternos como Dios? Responde. Si los espíritus no hubiesen tenido principio, serían iguales a Dios, mientras que son creación suya y están sometidos a su voluntad. Dios existe eternamente y esto es incontestable, pero saber cómo y cuándo nos creó no lo sabemos. Puedes decir que no tuvimos principio. Si entendierais con esto que siendo Dios eterno, ha creado sin descanso, pero saber cómo y cuándo creó a cada uno de nosotros, lo repito, nadie lo sabe, pues este es un misterio. Con esto ellos lo que quieren aclarar es que no podemos compararnos con Dios. ¿Por qué? Nosotros tenemos el principio de que fuimos creados por Él, mientras que en ningún momento vamos a saber de qué forma fue creado.
Dios. ¿Por qué? Porque Él es único, omnipotente, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Como es causa primera de todas las cosas, nosotros sabemos que Él no tiene un principio, es un misterio. Y como dice más adelante en el libro, cuando los espíritus van a conocer a Dios, cuando van a comprender esa existencia, siempre dicen, cuando haya la suficiente elevación de ese espíritu y le corresponda acercarse más a él, comprenderá. Eso está más adelante. Entonces, tenemos que tener claro que no podemos comparar a Dios. Nosotros fuimos creados por Él. Los espíritus, con E mayúscula, que son los que están en el mundo espiritual, que están desencarnados, llamémoslos espíritus errantes, y nosotros, los espíritus que estamos reencarnados. Hay una acotación que en la respuesta, en el libro que yo estoy consultando, bueno, que aquí también está, dice, Dios existe eternamente. Y es con respecto a ese atributo de que Dios es eterno. Por eso habla de que Dios existe eternamente. Ahí ponemos en práctica ese atributo entre todos los demás que están contenidos en esa misma respuesta. Podemos pasar a la 79. La 79 nos dice, puesto que hay dos elementos generales en el universo, el elemento inteligente y el elemento material, podría decirse que los espíritus están formados de elementos inteligentes como los cuerpos inertes lo están del elemento material. Y contestan, evidentemente, los espíritus son individualizaciones del principio inteligente, como ya lo hemos venido diciendo. Como los cuerpos son individualizaciones del principio material. Lo desconocido es la época y el modo de su formación. Veamos que en la 78 y aquí en la 79, ellos vuelven a afianzarnos, a remarcarnos, de que lo desconocido siempre es la época y el modo de formación de los espíritus. Porque muchas veces, cuando quieren, como quien dice, ponernos en ascuas a los espiritistas, nos preguntan, pero ¿cuándo? ¿Cuándo Dios creó a los espíritus? ¿De dónde sacan ustedes eso? Cuando yo estaba muy joven, tenía 17 años, mi padre colocó en mi mano el libro de los espíritus y me dijo, creo que es hora de que vayas aprendiendo lo principal del espiritismo, porque desde niña yo había asistido a todas las conferencias, charlas, estudios, porque soy tercera generación y en mi casa era normal hablar del espiritismo. Yo empecé a leerlo, él me dijo, lo lees desde la primera pregunta. No vas a empezar ni por la mitad, ni por atrás, sino desde la primera pregunta. Y la primera pregunta es muy filosófica. Yo llegué, por decir, como hasta la pregunta 22. Y fui, le entregué el libro y le dije, no entiendo nada. Y había escuchado mucho de espiritismo. Pero cuando ya yo me puse a leer la parte filosófica para comprender todo esto, para una persona de 17 años, tal vez es un poco más difícil. No digo que imposible. Y por eso, cuando uno empieza a desglosar las preguntas y las respuestas, uno no puede decir, ya yo leí el libro de los espíritus, me lo sé, ya yo hice el curso. Mentira.
porque cada vez que uno vuelve a leer y releer cualquier pregunta y respuesta, uno le empieza a conseguir más sentido y empieza a conseguir más detalles que no sabía uno percatar. En la pregunta 79 tocan los dos elementos generales del universo, el elemento inteligente y el elemento material. Y la pregunta es, ¿podría decirse que los espíritus están formados del elemento inteligente como los cuerpos inertes lo están del elemento material? Para ellos es evidente. Los espíritus son individualizaciones del principio inteligente, tal como los cuerpos son individualizaciones del principio material. Y yo les pregunto, ¿nosotros somos principio inteligente y formamos parte del elemento material? ¿Quién me responde? A ver, Gibson, que está por allí. Gibson. ¿Puede repetir la pregunta? Disculpe. Pregunto, como la pregunta 79 dice, puesto que hay dos elementos generales en el universo, el elemento inteligente y el elemento material, ¿podría decirse que los espíritus están formados del elemento inteligente como los cuerpos inertes lo están del elemento material? La respuesta que dan ellos es evidentemente los espíritus son individualizaciones del principio inteligente. Vimos al principio que aquí espíritus con E mayúscula se está refiriendo a los que están en el mundo espiritual no encarnados. Entonces dice, los espíritus con mayúsculas son individualizaciones del principio inteligente como los cuerpos son individualizaciones del principio material. Mi pregunta es, ¿los espíritus reencarnados tenemos principio inteligente y formamos parte del elemento material? A ver. Gibson. ¿Algún otro quiere levantar la mano o darme la respuesta? Yo, buenas tardes. Buenas tardes. La respuesta es que, bueno, sí formamos parte del mundo material porque tenemos materia. Okay. Y estamos encarnados. Tiempo, claro, y al mismo tiempo somos parte de un elemento somos parte del mundo inteligente, sí. Por eso es que pregunto, porque fíjate que aquí no estamos hablando de los espíritus reencarnados. Están dividiendo los espíritus que están en el mundo espiritual desencarnados y los cuerpos prácticamente inertes, ¿ok? Que tienen materia. Y por eso yo preguntaba, ¿y nosotros, los espíritus que estamos reencarnados, tenemos los dos elementos? Y ya me dijiste que sí, por supuesto. Buenos días. Sí, de mi punto de vista, yo creo que somos espíritus, somos parte del principio inteligente. La verdad es nuestra individualidad, es ser espíritu. El cuerpo es un vehículo, como necesitamos de él para vivir acá, en ese mundo de pruebas y expiaciones. Entre tanto, una vez que nos despojamos de él, volvemos a nuestro estado natural. Claro, por supuesto, César. Muchas gracias por tu respuesta también. Entonces veamos que en esta pregunta 79 del libro Los Espíritus de 1857, él estaba solamente planteando el conocimiento de los espíritus desencarnados para diferenciarlo de lo que es materia inerte, para que podamos diferenciar lo que es materia inerte de lo que es el elemento inteligente, que es el espíritu como tal, espíritu, con E mayúscula. ¿Ok? Entonces, fíjense que uno lee la pregunta y
lee la respuesta y ya, paso a la 80. Pero tú tienes que analizar y decir, bueno, pero también nosotros, los que estamos encarnados, tenemos ambos elementos, porque tenemos una materia que no es que es inerte, es un cuerpo material, y tenemos el elemento inteligente como espíritus que somos, seres encarnados. Pasamos a la pregunta 80. Ok. La pregunta 80 dice, ¿es permanente la creación de los espíritus o solo tuvo lugar en el origen de los tiempos? Y responden, es permanente. Es decir, Dios no cesó jamás de crear. Y yo le añadiría, Dios no cesa jamás de crear, porque está continuamente creando espíritus. Y por supuesto, porque está continuamente trabajando. Recordemos que hay una ley de la naturaleza, que es la ley del trabajo. Y Él, como ejemplo mayor de todos nosotros, continúa trabajando todo el tiempo para ir creando, así como nos permite ir evolucionando. Entonces, es permanente la creación de los espíritus. No tuvo lugar solamente cuando se originaron los tiempos. Y eso es muy importante que lo tenemos en cuenta, porque si Dios, que es la inteligencia suprema, que es la causa primera de todas las cosas, que es justo y bueno, que es omnipotente, trabaja continuamente, nosotros debemos hacer lo mismo. No solamente un trabajo material, sino también un trabajo intelectual, de aprendizaje, de estudio, de conocimiento, de ayuda a los demás. En todo momento y en todo lugar debemos estar trabajando. Hasta cuando estamos, si es posible, viendo una película, nosotros podemos trabajar con nuestra mente, nuestra inteligencia, analizando el trasfondo de una película, la metáfora de una obra. Todo nos da aprendizaje. Cuando hay personas que les gustan ver situaciones violentas, las cuales no me gustan, hasta esas personas les están dando la oportunidad de analizar que hay cosas que no son necesarias verlas tan crudamente porque lastiman el espíritu. Pero eso va a llegar el momento en que esa misma persona se va a dar cuenta de eso. Como nos ha sucedido a muchos, que en la juventud a lo mejor nos gustaba escuchar un tipo de música y llega un momento en que ya esa música no nos gusta otro tipo de música. Nos gustaba vestirnos de cierta forma y después llega un momento en que cambiamos la forma de vestir. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en nuestro libre albedrío. Y es una forma de trabajo, porque no tiene que ser necesariamente algo de esfuerzo físico, también puede ser de esfuerzo intelectual, pero también de tomar decisiones. Ahí también estamos trabajando, porque estamos utilizando nuestra inteligencia para tomar decisiones. Entonces quedamos en que la creación de los espíritus es continua, Él nunca cesa de crear espíritus. La pregunta 81, ¿se forman espontáneamente los espíritus o proceden unos de otros? Dice, Dios los crea por su voluntad, como a todas las otras criaturas, pero repetimos, su origen es un misterio. Ellos vuelven otra vez a recordarnos que el origen, el cómo, el por qué o el cuándo es un misterio. Nosotros no lo sabemos. No sabemos si algún día lo sabremos. Porque para ese momento seguía siendo un misterio. Y la 81 está interrelacionada con la 80, porque tiene que ver con la formación de los espíritus. Y nos deja muy claro de que esa voluntad de Dios,
Y si decimos que los crea incesantemente es porque por su voluntad Él quiere seguirlos creando. Considera, porque sabemos que el universo es infinito y se necesitan espíritus para poder poblar. Y no vamos a terminar nunca, no sabemos cuándo y cómo, porque todo sigue creando. La pregunta 82. El 82 dice, ¿es exacto decir que los espíritus son inmateriales? ¿Cómo se puede definir una cosa cuando faltan términos de comparación y el lenguaje es insuficiente? ¿Puede un ciego de nacimiento definir la luz? Inmaterial no es el término. Sería más exacto decir incorporal, pues debes comprender que siendo el espíritu una creación, debe ser algo. Es materia en su quinta esencia, pero sin analogía entre vosotros, y tan etérea que no puede ser percibida por vuestros sentidos, porque vimos que es un tipo de materia quinta esenciada, y estamos hablando de un libro de 1857. Todavía para esa época no se había descubierto lo que es la materia en plasma, que es la radiante. La radiante se descubrió en 1920 y aquí estábamos en 1857 y la materia radiante existía, pero se desconocía. Es lo que conocemos como los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, existían, pero todavía estaban totalmente desconocidos. Por eso ellos hacen en su respuesta, inmaterial no es el término. ¿Por qué? Porque es una materia, son materias. Por eso dice, el término más exacto sería incorporal o incorpóreo, que lo vimos en una pregunta anterior, cuando ellos hablan de que es incorpóreo. ¿Por qué? Porque somos materia. La energía es un tipo de materia, que ya lo vimos también en otras preguntas anteriores en el libro. Y la nota de Allan Kardec, decimos que los espíritus son inmateriales porque su esencia difiere de todo lo que conocemos bajo el nombre de materia para aquel momento. Y para esto también, porque falta mucho por descubrir. Una comunidad de ciegos carecería de términos para definir la luz y sus efectos. Un ciego de nacimiento cree poseer todas las percepciones por el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y no comprende las ideas que le daría el sentido que le falta, o sea, la vista. De la misma forma, somos verdaderos ciegos con relación a la esencia de los seres sobrehumanos. No los podemos definir sino por comparaciones siempre imperfectas o por un esfuerzo de nuestra imaginación. Entonces no podemos hablar de que los espíritus son inmateriales, porque de por sí somos materia, una materia quinta esenciada, nosotros reencarnados y ellos desencarnados. Por eso es que solamente son factibles visualizarlos cuando hay una facultad mediúnica, cuando tal vez una persona no sabe que tiene la facultad, pero en una relajación, en una meditación, llega a una frecuencia donde aún con los ojos cerrados puede ver los espíritus. A lo mejor dice, veo imágenes, pero puede ser que en esa frecuencia logre visualizarlos en su mente. Que visiblemente con los ojos abiertos, con los ojos materiales, los pueda ver, los ve a través de la facultad mediúnica. Que
en la mayoría de los medios videntes no es continuo, no es siempre, son esporádicas, son circunstanciales. Y el mundo espiritual, cuando le es necesario que una persona vea un espíritu por X circunstancias, lo hacen visible para su frecuencia. Por lo mismo, porque somos un tipo de materia quintesenciada. Por eso es que es demasiado sutil para nuestra vista, que está llevada por los ojos, que son órganos materiales. Entonces hay que saber los términos y por eso ellos dicen, es más exacto decir incorporal, porque somos materia. Estamos ya reencarnados, tenemos una materia adicional, porque nosotros somos espíritus encarnados en una materia que cuando fallecemos se desintegra y queda la energía, el espíritu con el periespíritu, que son materia. Lo que pasa es que no es corpóreo, sino incorpóreo. Déjame ver si no tengo más nada por aquí. Bueno, les puedo terminar que con respecto al plasma, que es el que mencioné, que es el cuarto estado de la materia, denominado plasma, y fue descubierto, como dije, en 1920 por Irving Langmuir, que son las ondas electromagnéticas que se propagan como las ultravioletas y los infrarrojos, los rayos ultravioletas y los rayos infrarrojos. Tengo anotadito aquí. En la Génesis, los milagros y las predicciones habla también con respecto a lo que es la materia. En el capítulo de la uranografía, al final del numeral 3, y dice, podemos sentar como principio absoluto que todas las sustancias conocidas y desconocidas, por diferentes que parezcan, ya bajo el punto de vista de su constitución íntima, ya bajo el de su relación mutua, no son en realidad sino modos diversos bajo los cuales la materia se presenta, variedades en que se ha transformado bajo la dirección de las fuerzas sin número que la gobiernan. Y por eso tenemos que mantener que los espíritus son un tipo de materia quintesencial. Lo que es que están de forma inmaterial, pero porque deberíamos hablar de que son incorporales, no inmateriales. Seguimos con la pregunta 83. ¿Tienen fin los espíritus? Se comprende que sea eterno el principio de donde emana Dios. Pero lo que preguntamos es si tiene un término su individualidad y si en un tiempo más o menos largo no se disemina y retorna a la masa de donde salió el elemento del cual están formados, como ocurre con otros cuerpos materiales. Es difícil concebir algo que teniendo principio pueda no tener fin. Y responde, existen cosas que no podéis comprender porque vuestra inteligencia es limitada y esto no es razón para que las rechacéis. El niño no comprende todo lo que su padre comprende, ni el ignorante todo lo que él sabe. Decimos que la existencia del espíritu no tiene fin y eso es todo lo que podemos decir por ahora. Entonces, cuando desencarnamos, la materia se desintegra. Pero muchas personas dicen, sí, pero el espíritu regresa a la masa. ¿Sí? Regresamos
al mundo espiritual. Pero no es que vamos a formar parte de una masa desintegrada y de allí Dios va a decir, vamos a formar otra vez este espíritu, ¿no? La individualidad como espíritu quedamos, pasamos a ser espíritus errantes. Nunca termina como espíritu. Pero no es que vamos a formar nuevamente parte de una masa de donde creemos nosotros que Dios sacó la energía para formar los espíritus. Eso no lo sabemos. Esa es una parte, como dicen ellos, que no se puede comprender todo. De hecho, en las sesiones mediúnicas, cuando se hacen ciertas preguntas a los espíritus comunicantes, ellos nos explican y hay un momento en que ellos dicen, más de aquí no les puedo decir, o más de aquí no tengo permitido hacer el conocimiento de ustedes ciertas cosas. Porque ellos no tienen el permiso de hablar más allá de ciertas cosas. Y en este caso, se lo hicieron ver a Allan Kardec. Porque él, en la pregunta dice, es difícil concebir algo que teniendo principio pueda no tener fin. No lo va a tener. Ahora, ¿de qué forma? Dice, existen cosas que no podéis comprender porque vuestra inteligencia es limitada y esto no es razón para que les rechacéis. Decimos que la existencia del espíritu no tiene fin y eso es todo lo que podemos decir en este momento. En ningún momento ellos hasta ahorita van diciendo, no, sí, o sea, ellos vienen, están otra vez en el espacio y forman una masa única. No, somos todavía seres individualizados en el mundo espiritual, que lo vimos en la primera pregunta. Formamos parte del universo. Somos esencia, quinta esenciada como espíritu. Y en el mundo espiritual, como espíritus errantes, tenemos que seguir trabajando. No solamente para nosotros como espíritus, sino ayudando en el mundo espiritual. Porque hay otros espíritus que también necesitan de nuestra ayuda. Cuando nosotros estamos en el sueño, en la emancipación, nuestra materia, cuerpo está descansando. Nuestro espíritu parte del mundo espiritual, quedamos conectados por el hilo, porque estamos vivos como materia. Y cuando estamos en el mundo espiritual, nosotros trabajamos, estudiamos, compartimos. Y cuando vean más adelante los capítulos de la emancipación del alma, es un capítulo muy interesante. Pero hay que leer todos los capítulos anteriores porque todo está completamente concatenado en el libro de los espíritus para poder comprender lo que más adelante vamos avanzando. De hecho, cuando se llega a la pregunta 100, está la clasificación de los espíritus, que ya falta poco para que lleguemos allí. Nosotros vamos a comprender si hemos venido estudiando y comprendiendo todo lo que hemos venido analizando en las preguntas. Bueno, con esto doy por terminada mi intervención hasta la pregunta 83. Y bueno, queda el tiempo abierto para las preguntas y las interrogantes que puedan haber. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hermana. Bueno, está abierto el chat para la ronda de opiniones y preguntas. Quien tenga alguna pregunta, alguna opinión, es el momento. Sí, hermana, muy buenas noches. Oyendo la disertación de la hermana, que me parece bastante clara, hay un punto en el cual yo quisiera pues hacer una pregunta, porque no estoy claro, me falta mucho que entender y comprender y estudiar, por supuesto. Y espero pues que la hermana me pueda dar una pequeña orientación al cual pueda yo entender un poco. Y la pregunta es,
es materia su quinta esenciada. Yo quisiera más o menos tener una posición o una orientación al respecto de ese punto. Es materia su quinta esenciada. No sé si me explico. Sí, o sea, quieres saber si la quinta esenciada es una materia, o si es corporal o incorporal. Sí, esa es la que, aquí como debe ser algo, entonces dicen los hermanos, es materia en su quinta esenciada. En su quinta esencia, en su quinta esencia. Una materia en sí. quinta esencia es una materia incorporal totalmente, sutil. Vamos a decir que no como irradiante como el plasma, pero sí tiene irradiación. Porque es como los rayos que no vemos. Los rayos no los vemos, pero es materia. Igual son los espíritus. Es una materia que no vemos, porque la quinta esencia es una materia muy, muy sutil. Por eso es que son invisibles. ¿Cómo se dejan ellos ver? A través del periespíritu. Mucha gente dice que estás viendo un espíritu. Estás viendo el periespíritu del espíritu. O sea, el espíritu es una energía, es una materia quintesenciada que se ayuda con el periespíritu para poderse visualizar, poder dejarse ver cuando está en el mundo espiritual. Nosotros somos materia, periespíritus y espíritu, porque estamos reencarnados. No sé si he respondido tu pregunta. Más o menos por ahí va. Gracias. Permíteme ampliar un momento la pregunta que hace el hermano. Bueno, le damos el pase al hermano Mauricio, que está, y luego Gilberto. Sí, Mauricio fue el que preguntó. Ahora viene, creo que no sé si usted. Buenas tardes. De acuerdo a la respuesta de la pregunta número 80 y la respuesta de la número 83, da a entender de que si es permanente la creación de los espíritus, entonces es permanente la existencia de los mundos, bueno, de la de mundos, y bueno, la reinación, felices, inclusive los transitorios. Y lógico, y ellos hacen una referencia allí de que va a depender de la pregunta, de la respuesta número, la 83, que no, ¿cómo lo explico? Que ellos dicen, bueno, que Dios va a tener, o sea, puede ser que esos mundos tengan un término o no. Eso es lo que yo estoy pensando de acuerdo a esa respuesta. Bueno, vamos a estar que no habla de mundo. Esa pregunta no habla de mundo. No, yo me refiero a la creación, ¿no? Cuando habla de creación, si Dios va a trabajar de manera permanente, la existencia de esos espíritus primitivos debe estar ubicados en el mundo. Sí, claro. Por eso es que a medida que uno va estudiando en el libro de los espíritus, vas a ir aclarando también toda esa situación. Porque los espíritus primitivos, por supuesto, inician siempre en mundos como en algún momento fue la Tierra, porque la Tierra ha ido evolucionando, donde también hubo espíritus primitivos. Fue evolucionando la Tierra, fueron evolucionando los espíritus que reencarnaban en él. Porque los que sabemos muy bien que todos aquellos que no evolucionan, ellos son trasladados nuevamente a donde puedan seguir avanzando, como mencionan en el libro de Capella, que sucedió según el mismo libro. Pero esos son otras obras que primero hay que comprender muy bien el libro de los espíritus para poder seguir la secuencia de las obras, porque también tenemos el Génesis. Antes de Camino a la Luz está la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo, que también se habla sobre esa creación, tanto de los espíritus primitivos, de los mundos primitivos, de la creación de Dios continuamente.
¿Está clara la respuesta? Sí, está claro. Gracias, hermano. Bueno, quiero pedir disculpas al hermano Edgar, que en realidad no lo escuché que iba a intervenir, pero quiero decir cómo va la ronda de opiniones y de preguntas. Tenía el hermano Freddy la manito, después el hermano Mauricio, Gibson, César y Edgar. Como interrumpí a Edgar, le voy a pedir el permiso a Gibson y luego el hermano César. De verdad, Edgar, discúlpame porque no te escuché. No te preocupes, simplemente lo que quería era dar una opinión para ayudar a la doctora con el tema del hermano Canelón, pues. No se olviden que hemos venido hablando de todo lo que es la creación del universo. Y allí, pues, hemos visto, hay alguien allí que está hablando con el micrófono, ¿cierto? Ok. Y hemos observado, por el libro de Kardec, pues, de la creación del universo, la inmensidad, la amplitud, la magnificencia del universo, y que está compuesto este universo, pues, por luz, energía y amor. Entonces, Emmanuel dice que el amor es la fuerza de Dios que mueve el universo, en uno de sus libros. Entonces vemos cómo llegamos a estas preguntas acerca de la creación de los espíritus por Dios, que es algo que nuestra mente, pues, no tiene permitido conocer todavía. Más sin embargo, sabemos que el espíritu es una energía y es una materia a la vez. Está compuesto por una materia muy sutil, muy sublime. Por eso se explicaba en clases anteriores que hay energías, nosotros que estamos compuestos por energía material, que vemos con nuestros ojos. Vemos lo que está a nuestro alrededor, pero es 10 veces más las cosas que no vemos, que no podemos ver, porque somos una energía muy densa, muy compacta, muy fuerte todavía. Más en el mundo espiritual es una energía muy sublime, es una materia muy especial. Pues. Nosotros vemos, en este momento estamos haciendo una transmisión en vivo en diversas partes del mundo y no vemos cómo en nuestros celulares, cómo en nuestra computadora están saliendo ondas que se esparcen a lo largo y ancho y se comunican con celdas, con antenas, que eso hace que se propague nuestra voz, nuestro video y podamos comunicarnos entre sí. Eso no lo vemos, pero está allí. No vemos los colores del espacio, no lo vemos. Igual que el espíritu, no lo vemos. Los que no tenemos esa capacidad, pues hay medios que sí tienen esa capacidad. Pero al no poderlos ver no significa que no existen, que no están allí. La luz, y ustedes están allí en un cuarto y están escuchando, hay luz en esa habitación. Ustedes ven la luz, pero ustedes no ven la energía que va por la pared. No la ven. Simplemente saben que está ahí porque está la luz, pero no ven la energía que pasa por la pared. Pues hay energía que no vemos. Es más lo que no vemos que lo que podemos ver, porque estamos limitados en este cuerpo. Entonces, el mundo espiritual está compuesto de espíritus que tienen materia, y es una materia muy sublime. Hasta ahora, lo que hemos hablado en varias conversaciones, es que la ciencia ha logrado ver a través con la partícula de Dios, que es una partícula, la primera partícula como espiritual que conforma materia. Y se explica en los videos que hemos enviado. Pues hemos enviado muchos videos acerca de la creación del universo, acerca de toda la amplitud del universo y cómo el universo es conformado. Entonces, y que está lleno de materia. Y hasta ahora es que la ciencia está determinando cómo puede verse a través de microscopios, son equipos especiales para ver este tipo de materia y energía muy pequeña. Pero ya Allan Kardec se adelantaba, el mundo del espíritu se adelantaba hace 170 años, 168 años para ser exacto, de cuando lanzó el libro de los espíritus. Ya el mundo espiritual daba señas acerca de que el espíritu estaba conformado por materia también, una materia sublime.
Eso es lo que quería nada más explicarle al hermano Carenoli, pues a las personas que no habían entendido el tema de cómo el espíritu era una materia diferente a la nuestra. Gracias. No sé si la hermana Lina tiene algo que responder para darle el pase al hermano César. No, todo está perfectamente explicado, porque ya lo habíamos más o menos comentado. Gracias. Okay. Bueno, le damos la palabra al hermano César. Buenas noches. Me gustaría agradecer primeramente a la que da la charla. Muy interesante, muy buena, muy clara. Mi intervención en ese caso es para dar una opinión acerca del tema de la quintesencia, que es una palabra que proviene de la filosofía clásica. Dijo Aristóteles, habían cuatro elementos, tierra, fuego, aire, y él creía que había un quinto elemento de la materia que era muy sutil e imperceptible. Creo que esa es la referencia que quiere hacer en el libro cuando habla en quintesencia como una materia que no es percibida por los sentidos. Gracias. Gracias, César. Sí, es tal como lo estás manifestando, así. Okay. Tiene la palabra el hermano Gibson. No se escucha, Gibson. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ahora hermana sí. Lina, por su charla de hoy. La hermana Lina, buenas noches. Gracias por la charla de hoy, muy instructiva. A todos mis hermanos, bendecidos en la noche de hoy. Quisiera comentar algo de lo que la hermana me estaba preguntando, que no pude responder. Y es que sí, efectivamente, somos espíritus ocupando un cuerpo, del cual nos valemos para avanzar, para educarnos moralmente y espiritualmente. Sin embargo, la clase de hoy nos habla del origen y naturaleza de los espíritus, que a nuestra escala evolutiva estamos muy lejos todavía de comprender y entender. Sin embargo, los hermanos trataron de explicarnos como se le explica a un niño, pues, que pueda entender hasta cierto punto. Pero no se nos debe salir de la vista. Así como hablamos que el universo es enorme para nuestra comprensión, también tenemos que ver que la dimensión donde se rige la materia solamente es una dimensión que nosotros vemos en estos cuerpos encarnados, no queriendo decir que la dimensión donde los espíritus son creados puede ser distinta, y la dimensión de un espíritu primitivo puede ser creado, puede ser distinta. Es por esto que nosotros, cuando somos creados, tenemos que pasar en dimensión y dimensión, y esas dimensiones estamos ocupando cuerpos materiales, cuerpos que a lo mejor ahorita son sutiles para nosotros, porque estamos en estos cuerpos desempeñándonos ahorita. Sin embargo, la ciencia ha avanzado hasta un punto de poder por lo menos percibir que cuando alguien muere y su energía vital se va y su parte inteligente se va, disminuye 21 gramos el cuerpo. Algo había allí que lo hizo pesar menos, y esto está comprobado científicamente. Eso no es que sea el espíritu, es otra envoltura que nosotros no vemos, que pudiera ser el perispíritu. Pero los científicos tienen esta información. Es por esto que nos lleva a decir que si nosotros creemos que el universo es grande, imagínense que solo estamos viendo la dimensión de la inmensidad de lo creado por Dios, que es donde se mueve la materia orgánica que nosotros vemos, la materia visible que vemos. Es por esto que nosotros vemos que son dimensiones que se pueden entrecruzar, pero que a veces no interactúan, al menos que se tengan facultades. Entonces, el tema es amplio, el tema no es que sea complejo, pero es amplio, porque a nuestra escala evolutiva es difícil a veces comprender y entender, porque los físicos comprueban siempre que van atrás buscando en el átomo de que entran en vibraciones. Lo más que han podido ver es que los átomos en su esencia más mínima que hemos podido ver son branas que vibran. Entonces todo está compuesto por vibraciones en el universo. Es por esto que cuando llegan a ese punto dicen
que estamos en varias dimensiones, que hay varias dimensiones que no logramos ver, que a partir de esta dimensión puede haber 9 más que no vemos ni entendemos, ni comprendemos, porque no da, pero científica y matemáticamente está comprobado que esas dimensiones pueden existir. Lo que quiere decir que al punto que fue hecho el libro de los espíritus, que nos fue dictado por los espíritus, por eso es que nos hablaban tan limitadamente, porque no íbamos a entender muchas cosas, que poco a poco en estos 200 años se han podido dilucidar algunas cosas, no queriendo decir que en 200, 300 años más pudiéramos un poquito más desvelar este velo que hasta ahora nos está permitido ver ni observar, porque no comprendemos, pues somos todavía unos infantes en la creación del universo, en la creación inmensa de nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que limitarnos, es más bien a entender y comprender, y a entendernos y a ver nosotros mismos internamente en lo moral, en nuestro amor al prójimo, en nuestro amor a Dios, porque entender los designios de Dios abarcan muchas eras, muchos siglos, muchos milenios. Es por esto que un hermano como Jesús le decía a sus apóstoles que donde él iba no podían ir ellos. ¿Por qué? Porque donde él está, lógicamente, esa dimensión donde él se desempeña, ese reino donde él habla, que él se desempeña, no sería el mismo reino que nosotros, hasta tanto no poder lograr nuestra emancipación espiritual y llegar hasta allá. Entonces, hermano, eso quería más o menos decirle, y dando respuesta también a lo que nos decía el hermano Canelón, lo que es la quinta esencia. Para ese momento, como también decía el hermano César, se hablaba de una quinta esencia a nivel de los romanos, a nivel de Aristóteles, Platón, Sócrates, pero que para la época era algo que se sabía que era sutil, que era algo, una materia que no se podía ver. Pero ya sabemos que el espíritu está envuelto en otras materias para poder desempeñarse en ciertas dimensiones de acuerdo a su escala evolutiva. Lógicamente, estas dimensiones las va perdiendo él y va subiendo cada día más, que son los designios futuros que el libro espíritu después nos habla más adelante. Entonces, bueno, hermano, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Tiene la palabra Amarili Zavala. Adelante, hermana. Bien, hermano. Hemos podido hablar de todo este conocimiento que nos trajeron. Un punto muy importante que se mencionó y se recalcó, y es el trabajo. El trabajo no para. Mayor ejemplo, nuestro Padre. Hay mucha información. El hecho de que estemos encarnados no quiere decir que al desencarnar queda desvelado todo el conocimiento y vamos a entender mucho más de lo que entendemos acá. Debemos nosotros, a través de nuestro mérito, de nuestro esfuerzo, procurar desvelar el conocimiento, tratar de comprenderlo, entenderlo, escudriñar, revisar, para llevarnos algo de información que nos sirva en el otro plano espiritual. Porque al desencarnar nos llevamos consigo el trabajo. Y más aún, lo que no hemos hecho, lo perdido. Nos estancamos en el tiempo. De nosotros depende avanzar. Queda claro que al llegar al plano espiritual no vamos a saberlo todo. Debemos procurar aprovechar en este paso, cargarnos de conocimiento. ¿Se apagó el micrófono, Amarili? Ya terminé. Bueno, era un hermano en materia de la hermana Amarili Zavala, nos vino a traer este mensaje. Lo espiritual siempre está presente, siempre nos está escuchando, y sabemos que, bueno, no estamos solos y que nos acompañan, nos complementan todos los estudios que estamos haciendo. Por eso es importante continuar los estudios, seguir progresando,
porque ellos están allí, ellos están con nosotros, simplemente que a los ojos materiales no los vemos, pero sí están y cada vez nos comprueban y nos corroboran de que están con nosotros, de que cualquier duda, cualquier situación que tengamos, allí están siempre. Otro hermano que tenga alguna pregunta, alguna opinión. Buenas tardes. El estudio es importante, como lo dice el hermano, para la preparación del espíritu o del alma, o como decía la hermana que estaba exponiendo, para los espíritus con E. Nosotros no debemos perder de vista la importancia del conocimiento y del trabajo que debemos realizar. Cada espíritu que se comunica siempre nos deja esa reflexión. No solamente es estudiar para obtener el conocimiento, sino para nuestra propia transformación. Y esa transformación la vamos a lograr en la medida que hagamos el esfuerzo necesario por utilizarlo también aquí en la tierra, realizando eso que necesitamos realizar para ayudar a otros. La caridad, por ejemplo. Y la caridad nada más no es dar el plato de comida, sino el consuelo, ese conocimiento que nosotros, aunque sea poco, podamos ofrecer a nuestros hermanos que lo necesitan. Hoy particularmente, en estos momentos, mejor dicho, hay tantas personas que están buscando, pues, de alguna manera acabar con su existencia por las razones que sean, simplemente porque piensan que no, que bueno, que en la nada, en el fin de su problema. Mas si ellos supiesen de estos conocimientos, sería mucho lo que nosotros pudiéramos ayudar. Y esa es la invitación. Cada conocimiento debe tener un fin adicional al nuestro como individuo, como espíritu, sino también el otro, que es importante, pues, la divulgación de la doctrina. Buenas noches. Es así, hermana. Por acá por el chat tenemos el hermano César de la Sociedad Kardecista de Argentina. Dice, saludos de Argentina, Sociedad Kardecista del NEA. Tenemos la hermana Marjorie Carmona, dice, buenas tardes, gracias hermanas, buena charla. El hermano Álvaro Vélez, saludos desde Cartagena, del CEC. Si hay alguna otra pregunta, bienvenidos, gracias hermanos. Bueno, yo quería dar las gracias por la recepción, por la paciencia. Y bueno, presentarme porque veo que hay algunos que no captan todavía el nombre. Alina Barbosa, yo soy de Maracaibo, Venezuela, que estoy actualmente residenciada en Chile, en Santiago. Y soy una hermana más en este mundo de divulgación y conocimiento. Muchas gracias por la recepción. Le doy la palabra a una persona que estaba entrando cuando yo frente acá. Gracias. Muchas gracias, hermana Lina Barbosa. Realmente ha sido usted una hermana que ha dado, pues, entender su vasto conocimiento en lo espiritual, dando unas explicaciones bastante aceptables y claras dentro de los temas que se estaba tratando. Y yo hice una pregunta porque consideré, pues, que para mí una importante saber que cuando habla de la quinta esencia del espíritu, yo específicamente creía que tenía esa parte
de cada una de esas esencias, las cuales se compone el espíritu. Pero las explicaciones que dieron en la intervención el hermano Yesiro, el hermano Edgar y otro hermano y la suya, fueron bastante, caramba, muy, diría positiva, en la cual me llevo pues un poquito más de conocimiento y entendimiento al respecto. Muchas gracias, hermana Lina. Bienvenida siempre. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Gracias. Un saludo para todos los hermanos de Mensaje Fraternal, los hermanos espíritas del hermano país de Venezuela, los demás asistentes. Y parece que llegué muy tarde a la reunión porque son las 6 de la tarde y empezaba, de pronto no coincidió la hora de la exposición de la doctora Alina. Lamento no haberla escuchado, pero por los comentarios entiendo que hizo un tema muy bien, pues ella domina mucho este tema del conocimiento espírita desde su juventud. Y indudablemente me hace recordar también el nivel doctrinario de su padre, Pedro Alciro Barbosa de la Torre, a quien conocí personalmente. Gran conferencista, gran profesor, escritor y figura dentro del movimiento espírita panamericano. Entonces, como que las horas no coinciden porque el aviso dice 6 de la tarde, entré por eso a las 6 y entiendo que ya es el final. De todas maneras, un saludo y felicitación para Lina y para todos los presentes. Desde la Sociedad Espírita de Cartagena, en Colombia, su amigo, hermano Álvaro Vélez Pareja. Bienvenido, hermano. Lo que pasa, hermano, es que es 6 de la tarde, hora Venezuela. Me imagino que por los distintos horarios, es como que ubicar la hora, me imagino que sería entonces las 5 Colombia para que se pueda conectar. Y así es México, Estados Unidos, así todos buscan como que la hora que coincida a las 6 Venezuela. Ok, gracias. Lo tendré en cuenta para la próxima. Bienvenido, hermano. Gracias por esta introducción hacia la hermana Lina y su padre. Yixiro tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos los hermanos. Muy contentos, pues muy satisfechos, creo que todos, pues, con la exposición de nuestra querida hermana Lina Barbosa. Con respecto a nuestro hermano Álvaro Vélez, siempre será bienvenido a estas reuniones. De hecho, hay temas más adelante que son muy interesantes y que nos honraría con su presencia y con su exposición, pues, porque sabemos de su larga trayectoria en el transitar de la doctrina espírita, y creo que, como dijo el hermano ahorita, el conocimiento también es una caridad muy importante. Ese pan material y el pan espiritual sobre todo es muy importante, ¿no? Entonces creo que allí tiene mucho que seguir aportándonos a todos, ¿no? Entonces la invitación está abierta y bueno, esperamos contar con su participación, ¿no? Y bueno, repetimos nuestra hermana Lina, agradecidos. Yo creo que todos hemos quedado muy contentos, pues. Sabemos que estos primeros temas del libro de los espíritus son temas que son un poquito complejos por todo lo que tratan, ¿no? A pesar de que fueron recibidos ya hace bastante tiempo a los ojos terrenales, y eso que la ciencia ha avanzado muchísimo, que permite comprobar todos estos conocimientos, todavía nos cuesta mucho, pues. Pero yo creo que dentro de la complejidad lo hizo de una manera bastante sencilla y amigable para todos. Entonces, bueno, en nombre del equipo de Mensaje Fraternal, en nombre de doña Ana, y de todos los trabajadores de Mensaje Fraternal, bueno, queremos dar las gracias a ella y a todas las personas que nos siguieron en vivo, las personas que van a ver en diferido esta charla. Para todos ellos, gracias por el interés. Y la invitación es esa, lo mismo que nos dijeron la hermana Lina y que nos dijeron los hermanos espirituales: sigamos educándonos,
O sea, el espiritismo tiene mucho que darnos, mucho que enseñarnos, pero como decía el Maestro Jesús, ¿no? El que tenga oídos y el que tenga ojos que vea. Entonces, ahí están los conocimientos, allí están los libros, pero somos nosotros los llamados a indagar, ¿no? A tener esa hambre de conocimiento para ir descubriendo la doctrina y por consiguiente irnos descubriendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que es lo que yo aportaría ya al final, o sea, ya todo está bastante claro, bastante explícito, pero creo que esa es la reflexión que nos debe llamar, ¿no? Y como decía nuestra hermana Lina, el libro de los espíritus es un libro de cabecera. Uno lo lee hoy, lo lee mañana, lo leemos en 10 años y siempre lo vamos a entender un poquito mejor porque aplica la ley de evolución, ¿no? Y todo evoluciona. Y nosotros también vamos evolucionando porque vamos viviendo experiencias y vamos conociendo muchas cosas y nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando volvemos a leer el libro de los espíritus, él tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Por eso es que es el libro de cabecera de todo espíritu, ¿no? Incluso hay espíritas que dicen que el libro de los espíritus está desfasado, que ha perdido vigencia. Bueno, este libro perderá vigencia cuando nosotros hayamos superado y hayamos adquirido todos los conocimientos morales e intelectuales que el mundo espiritual trajo a través de la codificación. Entonces, bueno, creo que es una reflexión que nos queda allí para todos, ¿no? Gixiliana, cierro, pues, o te dejo el cierre para que invites al hermano que va a hacer la oración final e invitándolos para la próxima reunión, el próximo domingo, donde daremos continuidad a este capítulo tan interesante. Gracias a todos y feliz noche. Sí, adelante con la oración final, el hermano Cirilo Zavala. Adelante. Buenas noches a todos mis hermanos, tanto encarnados como los desencarnados. Dar las gracias a mi estimada hermana Alina Barbosa. Y yo aprovecho la oportunidad también para darle las gracias a nuestro hermano Álvaro Vélez. Y los invito a todos ustedes para que se conecten a la clase que él tiene todos los días viernes a partir de las 9 de la noche. Muy interesante, muy instructiva esas charlas del hermano Álvaro Vélez. Bueno, muy excelente. Le damos las gracias a nuestro Padre por habernos enviado a esas entidades superiores que nos vinieron a asistir para que nosotros asimiláramos este conocimiento impartido hoy, esta clase de hoy, y que estoy seguro que fue así porque se notó la inquietud de cada uno de los participantes. Eso da a entender que todos estuvimos asistidos. Pero lo más importante es que este conocimiento que recibimos hoy, esta noche, nos lleve a reflexionar y llevar ese conocimiento a la práctica, que allí es donde está todo el valor, porque a medida que lo llevemos a la práctica, estamos consiguiendo nuestra transformación moral y espiritual, que ese es el camino que tenemos que seguir hacia adelante. Siempre hacer las cosas bien, como lo dijo la hermana Inírida, la caridad. Eso es fundamental, es la bandera de la doctrina espírita. Cada uno de nosotros tenemos que ser caritativos. La caridad es todo el bien que nosotros hagamos hacia nuestros semejantes. Y una de las principales caridades es el perdón por delante, perdonar a quien nos venga a agredir física y verbalmente. Entonces le doy las gracias nuevamente a las entidades que estuvieron con nosotros y también, como yo siempre lo digo, como lo dije antenoche cuando el hermano Álvaro Vélez me invitó a abrir con la oración en su clase, de que nosotros debemos orar, pedir por esa guerra que es innecesaria. Eso demuestra lo inferior que es nuestro mundo donde nosotros estamos ahorita. ¿Cómo es posible que estén desencarnando tantos hermanos, tantos niños inocentes?
Fíjense, entonces nosotros, lo que tenemos este conocimiento espírita, no quiero decir que somos privilegiados, pero sí tenemos esa herramienta que nos proporciona la doctrina espírita para que oremos con fervor, una oración bien sentida para que cese esa guerra. Entonces nosotros siempre velar para hacer las cosas bien como debemos actuar. Y pido igualmente que esta noche, cuando estemos en nuestro lecho, en nuestra cama, al ingresar a la oración de cierre que vamos a dormir, pedir que nuestro espíritu sea llevado a un sitio de instrucción en lo espiritual para que recibir clases allí, para esa clase traerla en nuestra mente y tratar de hacer las cosas bien acá en este mundo. Bueno, muchas gracias a todos y así ha quedado cerrado el acto del día de hoy, que fue muy fructífero. Okay. Antes de culminar, quiero leer unos chats acá. Marjorie Carmona dice, así es el trabajo, es con nosotros mismos buscar nuestra reforma íntima, gracias. El hermano César dice, lo más importante es la transformación moral por medio de la caridad. Muchas gracias, Ciro Zavala. La hermana Gabriel Vaquero nos dice, un saludo fraterno para toda la gran familia espírita reunidos aquí. Muchas bendiciones y adelante siempre. Bueno, queridos hermanos encarnados y desencarnados, están todos cordialmente invitados para el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora Venezuela, para continuar con nuestro enriquecedor estudio del Libro de los Espíritus. Que la paz esté siempre con todos nosotros. Feliz y bendecida semana, feliz noche, gracias y un abrazo fraterno. Para culminar, quisiera que todos elevemos la oración que nos trajo nuestro hermano mayor para cerrar completamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Padre tuyo. Amén. Feliz y bendecida semana, hermanos. Feliz noche. Gracias y un gran abrazo fraternal a todos. Que nuestro Padre... Igualmente, hermana. Igualmente. Buenas noches. Gracias. Felicidades a todos. Chao, gracias. Luego, gracias.